Muy buenas noches. Como lo hemos anunciado oportunamente, el día de hoy cerramos el foro de resolución alterna de conflictos en el derecho administrativo con un invitado muy especial. Es un broche de oro para el foro, el poder contar con la participación del profesor Antoine Bouvel, que es una persona que que hemos invitado para este foro para que nos exponga con relación a la situación en la que actualmente se da en Francia, con relación muy particularmente a la transacción administrativa. Antoine es doctor en Derecho por la Universidad de Po y de los países de la DUR. Es también profesor titular de Derecho Público de esa misma universidad. Se encuentra habilitado para dirigir investigaciones, tesis en esa misma universidad, y además es investigador del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la misma Universidad de Po y de los países de la DUO. Tenemos la dicha de que en virtud de la influencia de su esposa maneja muy bien el español, como lo van a ver, y vamos a tener por ende la posibilidad de tener acceso a la actualidad de la transacción en el derecho administrativo francés, que es uno de los institutos que mayor fuerza ha adquirido en ese medio. Así que muchas gracias, Antoine, por acompañarnos, y pues la idea nuestra es empaparnos de la situación que en la actualidad se da en Francia, una vez que hemos escuchado un poco lo que pasó en España, que creo tuviste la ocasión de ver la exposición, y pues repasando lo que en nuestro país se ha ido avanzando en ese tema. Así que la audiencia es toda tuya. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, estimado Aldo. Bueno, antes de empezar, quiero, claro, agradecerte esta invitación a participar a esta sesión de intervenciones sobre el tema de los modos alternativos de resolución de los conflictos administrativos. Es un real placer y un honor de poder intercambiar de esta manera con colegas costarricenses. Bueno, antes de entrar en detalle en el tema, hay que subrayar que en Francia existen varios modos alternativos de resolución de los conflictos administrativos. Así se encuentran la conciliación y la mediación, que están ambas basadas en los mismos principios, es decir, la intervención de un tercero para ayudar a las partes a encontrar un acuerdo. Pero, como lo has dicho, hoy vamos a tratar de manera específica de la transacción. En efecto, este modo parece más ligero porque solo supone la intervención de las partes y no de otra persona. Además, la mediación ha sido reformada en 2016 y también en 2021, y de cierta manera se parece a la transacción, en particular desde que ha sido creado el sistema de la homologación, que conocemos también en la transacción. Pero la verdad es que de momento no tenemos mucha experiencia para apreciar los efectos de la mediación, y es un sistema bastante complicado, más difícil a manejar. Así que presentaré la transacción administrativa en 4 partes. En la primera parte presentaré la transacción de manera general. La segunda parte tratará de las condiciones de recurso y validez de la transacción administrativa. En la tercera parte examinaremos los efectos de la transacción. Y en la última parte trataremos de la impugnación de la transacción administrativa. Empezamos entonces con la presentación general de la transacción administrativa. Ante todo, es necesario definir el concepto mismo de transacción administrativa. La definición de la transacción figura en el Código Civil francés. El artículo 2044 del Código Civil, en su versión inicial del año 1804, estipulaba que la transacción es un contrato por el que las partes ponen fin a un litigio que ha surgido o evitan que surja un litigio. Este contrato debe constar por escrito. Esta definición no cambió mucho con el tiempo, hasta la reforma introducida por la ley del 18 de noviembre de 2016
sobre la modernización de la justicia en el siglo XXI ha sido siempre la misma definición. Pero esta ley especificó que la transacción presupone, eso lo dice especialmente, concesiones recíprocas de las partes. Solo ha cambiado esto. En definitiva, la transacción puede definirse hoy en día como un contrato por el que las partes, mediante concesiones mutuas, ponen fin a un litigio que ha surgido o evitan que surja un litigio, y este contrato debe redactarse por escrito. Así, la transacción, el principio de la transacción es formalizar un acuerdo espontáneo entre las partes o el acuerdo alcanzado en el marco de la mediación o de la conciliación. Así definida, la transacción tiene su origen en el derecho privado. Es el derecho aplicable a las relaciones entre particulares. Sin embargo, esta técnica contractual de derecho privado se aplicó muy rápidamente a las personas públicas, es decir, la administración, que también están sujetas al artículo 2044 del Código Civil. Por ejemplo, podemos especificar que las ordenanzas del año 1822 reconocían plenamente la facultad de las autoridades fiscales para transigir. Luego le tocó al juez administrativo admitir que los ministros podían transigir en nombre del Estado, aunque ningún texto lo previera expresamente. Eso fue dicho por el Consejo del Estado en 1887. Después, el legislador francés reconoció entonces esta competencia a los departamentos y, por otra parte, no fue hasta las leyes de descentralización en Francia de 1982 que suprimieron la tutela que las autoridades locales pudieron transigir sin autorización previa del Estado. Por último, el marco jurídico de la transacción administrativa aplicable a las personas públicas está ahora fijado por el artículo L423,1 del Código de Relaciones entre el Público y la Administración, código que fue creado en 2015. Entonces, este artículo remite al artículo 2044 del Código Civil. Así, vemos que estipula, conforme a lo dispuesto en el artículo 2044 del Código Civil, y siempre que se refiera a un tema lícito y contenga concesiones recíprocas y equilibradas, una transacción puede servir para poner fin a un litigio surgido o evitar que surja un litigio con la administración. El acuerdo se formaliza mediante un contrato escrito. ¿Cómo puede verse? La definición de la transacción administrativa está estrechamente vinculada a la del Código Civil. Sin entrar en detalles, se nota que esta definición es más precisa. Se requiere que la transacción se refiera a un objeto lícito y se exige que las concesiones recíprocas sean equilibradas. Como lo veremos luego, estos requisitos constituyen las condiciones básicas de la transacción administrativa que el juez administrativo, es decir, el Conseil d'État, exige que se respeten, como lo dijo el Consejo del Estado en su sentencia bastante famosa de 2002, L'Aille-les-Roses. Traducen en particular la especificidad del régimen de la transacción administrativa que examinaremos más adelante. Entonces vamos a seguir en esta primera parte con los incentivos para fomentar la transacción administrativa, los esfuerzos del gobierno, vamos a decir, para desarrollar este sistema de resolución alternativa de los litigios. Entonces, la aplicación de la transacción por parte de las personas públicas, claro, es un medio muy interesante para resolver los conflictos que puedan tener con los particulares. En efecto, se trata de una técnica flexible que permite evitar el recurso al juez y no gastar dinero, y que permite poner fin también a un litigio en curso ante el tribunal en condiciones equilibradas y favorables para ambas partes. Sin embargo, las personas públicas no son litigantes cualquiera. Están a cargo del interés general y están sujetas al principio constitucional de buena gestión de los fondos públicos.
Por lo tanto, era de temer que estas preocupaciones interfirieran en la transacción e impidieran su correcto desarrollo. En realidad, las ventajas de la operación se fueron haciendo evidentes y los poderes públicos vieron la conveniencia de fomentar esta técnica. Sobre este tema hubo un informe del Consejo del Estado Público en 1993 para incitar, para desarrollar el sistema de la transacción. Entonces, notamos que se adoptaron varias circulares ministeriales para fomentar el uso de la transacción administrativa. Pero, paradójicamente, estos textos no tenían un alto valor normativo y se limitaban a recoger el régimen jurídico resultante del Código Civil y de la jurisprudencia. Por ejemplo, podemos hablar de la circular del ministro de la Economía en 2009 y la del primer ministro en 2011, que estipulaban solamente que en todos los casos en los que la existencia de la reclamación del ciudadano es cierta, la administración se honra entrando sin demora en una aproximación transaccional sin obligar a los interesados a remitir el asunto al juez. Pero no hubo más que este tipo de incitación y por lo resto pertenecía a los poderes públicos y a los actores públicos aplicar la jurisprudencia sobre el tema de la transacción. En definitivo, el campo del recurso de la transacción está ahora muy abierto a las administraciones. Por supuesto, se puede utilizar en todos los litigios que implican intereses pecuniarios, tanto si se trata de la responsabilidad contractual como extracontractual de la administración. Más concretamente, parece que cada año se realizan varias decenas de miles de transacciones. También parece que el campo preferido de la transacción es la responsabilidad contractual y la responsabilidad hospitalaria. Y también notamos el recurso a la transacción en el contencioso de la función pública. Llegamos ahora al tercer punto de esta primera parte, relativo a las reformas de la transacción, es decir, lo que cambió hace pocos años. Pues desde que se incluyó por primera vez en el Código Civil, el régimen de la transacción ha sufrido pocas reformas. Hay que recordar que el artículo 2044 del Código Civil fue modificado por la ley de 18 de noviembre de 2016 sobre la modernización de la justicia en el siglo XXI, introduciendo el requisito de las confesiones recíprocas. Y desde aquella reforma no hubo mucho cambio. Pero luego, la creación del Código de las Relaciones entre el Público y la Administración en 2015 dio lugar al artículo L423,1 que hemos visto remite esencialmente al artículo 2044 del Código Civil. Entonces no hubo mucha reforma. Pero últimamente hubo una reforma bastante notable en 2018 a través de una ley del 10 de agosto que se llama la Ley para un Estado al servicio de una sociedad de confianza y que llamamos la Ley ESOC, y también un decreto del 23 de noviembre del mismo año. Y esta reforma se trata sobre todo de las comisiones ministeriales de transacción. Así que la ley ESOC añadió un artículo L423,2 al Código de Relaciones entre el Público y la Administración, y esta nueva disposición crea un marco para la libertad de transigir de los funcionarios del Estado y solamente del Estado. Este artículo estipula, primero, que cuando una administración del Estado desea transigir, el principio de recurrir a una transacción y el importe de la misma pueden someterse previamente al dictamen de una comisión cuya composición se especifica por decreto. El dictamen de la comisión es obligatorio cuando el importe en cuestión supera un umbral especificado por el mismo decreto.
Segundo, este artículo estipula que, a excepción de su responsabilidad penal, la responsabilidad personal del firmante de la transacción no puede ser cuestionada por el principio de recurso a la transacción y sus importes cuando éste ha seguido el dictamen de la comisión. En definitivo, en el caso de la cuantía de la indemnización sea superior a 500.000 euros, ese importe está fijado por el decreto, 500.000 euros, la decisión de transigir y el importe propuesto deben someterse previamente a una comisión que puede ser de ámbito ministerial o interministerial. Así, para cada ministerio, la comisión está compuesta por el secretario general del ministerio, el director de asuntos jurídicos y el director de asuntos financieros o sus representantes. Por debajo de este umbral, 500.000 euros, el dictamen de la comisión es opcional. No obstante, hay que señalar que el texto establece que si la autoridad administrativa ha remitido el asunto a la comisión y ha seguido su dictamen, no puede cuestionarse su responsabilidad personal y, en particular, penal. Entonces, esa reforma no es muy impresionante, vamos a decir, que no cambia el mundo de la transacción, pero cambia el procedimiento al nivel del Estado para proteger los funcionarios que participan en el sistema y que firman o que dan que autorizan la firma de la transacción para protegerlos contra para protegerlos sobre la responsabilidad penal o civil. Entonces, bueno, es una reforma muy recién y entonces no tenemos claro, no podemos decir cómo va a funcionar, pero lo que destaca es que esta reforma tiene que hacer sus pruebas y sería mejor aplicarla también a otras administraciones que únicamente la del Estado. Bueno, ahora que hemos presentado brevemente la transacción, vamos a examinar en nuestra segunda parte las condiciones de su recurso y de su validez, que este tema es muy importante, claro, que es el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, el recurso a la transacción administrativa está sujeto a una serie de condiciones a nivel de competencia, procedimiento y, sobre todo, de fondo, que deben ser examinadas, ya que, claro, condicionan la validez del contrato. Primero, con respecto a las normas de competencia, de hecho, hay que decir que para transigir, las personas públicas deben tener la capacidad jurídica. Eso lo vemos, está escrito en el Código Civil, en el artículo 2045, que establece que para transigir se debe tener capacidad para disponer de los objetos incluidos en la transacción. Concretamente, y si lo aplicamos a las personas públicas, esto significa que el asunto sobre el que pretende resolver debe entrar en el ámbito de la competencia material de la persona pública, porque la capacidad jurídica, claro que la tiene, pero lo que hay que comprobar, asegurarse, es el ámbito de la transacción. En definitiva, una persona pública no puede recurrir a la transacción en un ámbito que no es de su competencia. Segundo, con respecto a las normas de procedimiento, para transigir se exige una autorización previa. Inicialmente, el artículo 2045 del Código Civil preveía que los municipios y los establecimientos públicos solo podían transigir con autorización expresa del rey y, ahora, claro, del primer ministro. Sin embargo, el requisito de autorización previa ha evolucionado y las normas no son las mismas según que se trate del Estado, de las autoridades locales, como municipios, o de los establecimientos públicos, como, por ejemplo, las universidades, ¿no? En el caso del Estado, la facultad de transigir corresponde a los ministros en el ámbito de sus competencias materiales. Es decir, que no hay
muchas dificultades para saber quién puede transigir al nivel del Estado. Eso corresponde a la competencia de los ministros. En el caso de las autoridades locales es un poquito más complicado, porque hay que especificar que en Francia, hasta la adopción de las leyes de descentralización en 1982, casi todas las decisiones de las autoridades locales estaban controladas por el representante del Estado, es decir, el prefecto. Es decir, que estábamos en un Estado muy centralizado y los municipios, por ejemplo, no tenían muchas competencias propias. Entonces, todo lo que decía, todo lo que hacía el alcalde, por ejemplo, todas las decisiones, medidas que tomaba, estaban controladas por el prefecto. Y hablamos en esta época de tutela, es decir, que era un control muy fuerte, ¿no? Entonces, para transigir, el alcalde, por ejemplo, necesitaba la autorización previa del prefecto. Pero con las leyes de descentralización, claro que se redujo el control del Estado y al nivel con respecto a la transacción se suprimió en 2011 solamente la necesidad de obtener una autorización previa del Estado para que las autoridades locales pudieran transigir. Sin embargo, aunque se haya retirado la autorización del Estado en 2011, un cierto formalismo rige el uso de la transacción por parte de la autoridad ejecutiva local competente para transigir. En efecto, tal y como lo exige expresamente el Código General de las Entidades Locales, la autoridad ejecutiva local, por ejemplo, el alcalde, debe obtener la autorización previa de la Asamblea Deliberante para firmar las transacciones. Es decir, que no puede decidir él mismo una transacción, no puede hacer lo que quiere sin tener la autorización previa de la Asamblea Deliberante. Esta formalidad es importante. La autorización para firmar las transacciones supone que la Asamblea Deliberativa esté correctamente informada sobre el litigio y que pueda pronunciarse sobre todos los elementos esenciales del contrato de transacción que se va a firmar, incluyendo las concesiones que se otorgan. Eso lo dijo el Consejo del Estado en una sentencia de 2006, Commune de Théoul-sur-Mer. Solo hay que decir que en el caso en cuestión, el alcalde había firmado una transacción. Sin embargo, el Consejo Municipal no se había pronunciado sobre el principio de firmar la transacción, ni sobre todas las concesiones recíprocas. Entonces, la deliberación era ilegal porque no autorizaba correctamente el alcalde a firmar la transacción. Bueno, y esta jurisprudencia es muy constante. Por otra parte, hay que notar también que el incumplimiento de esta formalidad puede comprometer la responsabilidad del contador público, que es el funcionario que acepta de pagar la deuda de la persona pública. Entonces, si la transacción no está autorizada, el contador público puede ver su responsabilidad civil y penal puesta en este asunto. Para acabar, hay que hablar también del caso, he dicho, de los establecimientos públicos, que también llaman la atención sobre dos puntos. Es verdad que en Francia hay que especificar que tenemos diferentes niveles de organización de las personas públicas. Tenemos el Estado, las colectividades territoriales como los municipios y tenemos los establecimientos públicos como el hospital, como la universidad. Y estos establecimientos tienen la personalidad jurídica, la capacidad jurídica, pero están también controlados o por el Estado o por las colectividades territoriales. Por ejemplo, la universidad francesa
y por ejemplo la Universidad de Pau está bajo la tutela del Estado francés. Entonces tiene la capacidad jurídica, la personalidad jurídica, pero tampoco puede hacer todo lo que quiere, está controlada por el Estado. Entonces, al nivel en el tema de la transacción hay consecuencias, claro. Entonces, es verdad que el principio para los establecimientos del Estado hace falta la autorización previa del primer ministro para poder firmar una transacción. Y autorización del primer ministro, es decir, que es una autorización muy importante, ¿no? Y el Consejo de Estado tuvo la oportunidad de aclarar el régimen de esta autorización en una sentencia de 2001 que se llama Secaldi-Renault. Y hay 3 puntos importantes. El primer punto es que el Consejo de Estado confirma lo que dice el Código Civil en este tema, es que el primer ministro es competente para emitir el decreto de autorización. En segundo lugar, dice que ningún texto, ningún principio exige que el primer ministro reciba formalmente una solicitud. Y por último, más importante, la finalidad de la autorización es bastante limitada. Es decir, que no le corresponde al primer ministro aprobar las estipulaciones del contrato de transacción, sino simplemente autorizar a la institución a transigir en las condiciones definidas por el Consejo de Administración del establecimiento. Pero al juez le toca mirar que el decreto de autorización no se refiere a cuestiones que, por afectar al orden público, no pueden ser objeto del dicho contrato. Y esas normas de procedimiento no se encuentran con la misma fuerza al nivel local, al nivel de los establecimientos públicos de las entidades locales. Por en este caso no necesitamos, claro, la autorización previa del primer ministro. Quiero decir que, por ejemplo, un establecimiento local que está bajo la tutela de un municipio no le hace falta la autorización previa del primer ministro, lo entendemos bien, sino la autorización del Consejo de Administración. Pues, atención, en todos los casos es obvio que la transacción firmada por la autoridad ejecutiva sin el acuerdo del Consejo de Administración mancha el contrato con un defecto de consentimiento, lo que hace que es inaplicable. Eso lo ha juzgado la Corte de Versalles hace pocos años, en 2017, en un caso que se llama Instituto Francés de Gestión. Y para explicarlo en algunos segundos, en este caso, el presidente de la Universidad de Paris-Ouest Nanterre, que es un establecimiento público que depende del Estado, había concluido una transacción con el Instituto Francés de Gestión para poner fin a un litigio relativo a las actividades de formación que habían organizado conjuntamente. Pero la universidad reclamaba el pago de las sumas adeudadas por el instituto. Sin embargo, el juez no aplicó la transacción tras constatar que el Consejo de Administración de la universidad no había aprobado el acuerdo, ni siquiera había sido informado de su existencia. Entonces, el acuerdo estaba viciado por un defecto de consentimiento y había sido firmado por el presidente de la universidad, pero no era válido. Vamos a acabar este punto con las normas de forma que deben respetarse en la transacción y tampoco son muy importantes. La primera forma, o la única forma que está estipulada en el Código Civil es que se exige un contrato escrito. En consecuencia, la existencia de la transacción no se presume. Y este requisito lo encontramos también en el Código
sobre las relaciones entre el público y la administración, que se aplica a la administración. Y el código entonces estipula también que la transacción tiene que tener forma escrita. Sin embargo, el juez tiene cuidado de que las partes de la transacción hayan dado realmente su acuerdo. Entonces, quiere decir que el protocolo de transacción debe estar finalizado y no aparecer como un simple borrador. Tampoco puede tener forma de acto unilateral. Un acto unilateral no es un contrato, claro. Entonces, si la transacción pretende tomar forma de acto unilateral, no tiene valor de transacción y no impide a las partes reclamar ante el juez sobre el mismo objeto. Eso también lo juzgó hace poco la Corte Administrativa de Nantes en 2017. Bueno, vamos a seguir ahora con las condiciones de fondo de la transacción administrativa que son, claro, más importantes. Pues para ser válida, la transacción administrativa debe cumplir ciertas condiciones de fondo que la distinguen de la transacción de derecho común. Estas condiciones se recogen en el artículo L423,1 del Código de las Relaciones entre el Público y la Administración. Vamos a decir que la operación debe referirse a un objeto lícito y dar lugar a concesiones recíprocas y equilibradas. Estas condiciones son consecuencia del régimen jurídico específico al que están sometidas las personas públicas para llevar a cabo su actuación. Claro que, por un lado, dado que la actuación de las personas públicas está dictada por el interés general, el interés público o el orden público, tienen prerrogativas de poder público a las que no pueden renunciar. Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la transacción, el objeto mismo de la transacción, está sujeto a ciertos límites que no encontramos en la transacción de derecho común. Por otra parte, dado que el principio de la transacción se basa en concesiones recíprocas, la transacción implica por parte de las personas públicas renunciar a ciertos créditos, lo que implica fondos públicos. Además, la transacción administrativa está limitada por las exigencias del principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas. Como consecuencia de este requisito, el juez ejerce un control muy fuerte sobre el importe de la transacción. Con respecto a la primera condición, la transacción administrativa debe estar relacionada con un objeto lícito. Sobre este punto, antes de entrar en detalles, hay que decir que de manera general, la transacción administrativa, al igual que la privada, no puede referirse en ningún caso a cualquier asunto. En efecto, aunque se trata de un contrato y por tanto de un acuerdo de voluntades, como todo contrato, la transacción responde a un límite fundamental, el orden público. Y como se indica en el artículo 6 del Código Civil, no se puede derogar mediante acuerdos especiales a las leyes que afectan al orden público. Entonces, aplicada al ámbito administrativo, esta exigencia de orden público se traduce en la obligación prevista en el artículo L423,1 del Código de Relaciones entre el Público y la Administración, según la cual la operación administrativa, la transacción administrativa, debe referirse a un objeto lícito. En definitivo, el juez administrativo ha tenido la oportunidad de especificar los ámbitos en los que no está permitida la transacción administrativa porque su objeto no es lícito. En este caso, el orden público, la protección de los intereses de los que es responsable la administración, se opone a la transacción. Bueno, sin pretender examinar todas las hipótesis posibles, destacaremos los puntos más importantes. En primer lugar, la transacción no se acepta cuando lleva a la administración a enajenar el dominio público. Hay que explicar este tema un poquito.
hay que tener en cuenta en Francia que los bienes inmuebles que pertenecen a las personas públicas se dividen en dos categorías: bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Los bienes del dominio público se caracterizan por estar adscritos al interés general, porque son de uso público, como carreteras, plazas públicas, o porque se utilizan para el funcionamiento de los servicios públicos. Por ejemplo, una universidad, los edificios públicos de la universidad son parte del dominio público. Por lo tanto, estos bienes están sujetos a una protección legal muy fuerte y en principio no pueden ser vendidos por las personas públicas. Esto es comprensible, ya que estos bienes sirven al interés general y son esenciales para la acción pública. Por otro lado, los bienes inmuebles, propiedad de personas públicas que no están asignados al interés general, son parte de su dominio privado. Por ejemplo, un piso propiedad de un municipio que no sirve para un servicio público. Esta propiedad se gestiona entonces de forma privada, lo que autoriza a las personas públicas a venderla sin ningún trámite particular. Entonces, entendemos, claro, que las personas públicas no pueden transigir sobre el tema del dominio público, porque es el orden público, es el interés general que lo impide. El régimen particular del dominio público que impide, que se opone a la transacción. En segundo lugar, y en el mismo sentido, la transacción no puede estar utilizada para determinar el uso de las competencias normativas de que disponen las personas públicas. Eso es muy importante. Este es el caso en particular del poder de reglamentación. En Francia, las autoridades administrativas, como por ejemplo el alcalde, que disponen de poderes de reglamentación que se ejerce por el interés general, no pueden delegarlo y no pueden renunciar a ejercerlo. Por lo tanto, es lógico que la administración no pueda renunciar a esta facultad en el marco de una transacción. El propósito de esta transacción es ilícito. El Consejo de Estado ha tenido recientemente la oportunidad de recordar este principio en un caso en el que se concluyó una transacción entre las autoridades de la Liga de Fútbol Profesional y una asociación deportiva. El objetivo de la transacción era obtener la modificación del reglamento de las competiciones de fútbol profesional a cambio de la retirada de la acción judicial de la asociación. Pero el Consejo de Estado explicó que eso no era posible, porque los principios que rigen la actuación de los poderes públicos y de las personas encargadas de una misión de servicio público se oponen a que una autoridad investida de un poder de reglamentación encargada de ejercerlo en interés general en relación con los distintos intereses de los que es responsable, se comprometa mediante un contrato a hacer uso en una dirección concreta del poder de reglamentación que le ha sido conferido. Entonces, un contrato firmado con desconocimiento de estos principios, dice el Consejo de Estado, que son de orden público, tiene un objeto ilícito. Bueno, eso lo dijo el Consejo del Estado en 2015 en una sentencia que se llama Football Club des Girondins de Bordeaux. Lo hay que especificar solamente es que notamos que la Liga de Fútbol Profesional no es una persona pública. Eso es lo raro, vamos a decir. No es una persona pública, pero como está encargada de un servicio público, actúa como si fuera, vamos a decir, para simplificar, actúa como si fuera una persona pública. Y entonces tiene un poder de reglamentación como una persona pública y no puede contratar, no puede renunciar y transigir sobre la utilización de este poder. Por último, también notamos que hay otra razón que
relacionada con el orden público que impide, que se opone a la transacción de las personas públicas. En efecto, la administración no puede transigir sobre los efectos de la cosa juzgada por el recurso en exceso de poder, como lo llamamos en francés, el recurso en exceso de poder. En principio, no se puede renunciar a la cosa juzgada en este recurso porque el objeto de este recurso es la protección de la legalidad. Hay que explicar, es verdad que en Francia tenemos dos recursos públicos ante el juez administrativo. Tenemos dos recursos públicos. El recurso en exceso de poder, cuyo objeto es la anulación de una decisión administrativa de una persona pública que es ilegal o que suponemos que es ilegal. Y entonces decimos en Francia que es un recurso muy objetivo, porque solo entra en el tema, entra en la preocupación del juez y del demandante, la anulación por ilegalidad. Y normalmente este recurso no tiene que proteger, no sirve para proteger los intereses privados, vamos a decir, subjetivos del particular. Entonces, cuando el juez administrativo anula una decisión ilegal en exceso de poder, su juicio, su decisión, tiene fuerza absoluta de la cosa juzgada. Y entonces las personas públicas no pueden renunciar a los efectos de la cosa juzgada. No pueden transigir para decir, bueno, el juez ha anulado o ha dicho que esta decisión es ilegal, pero vamos a transigir, vamos a buscar un acuerdo para limitar los efectos de lo que ha dicho el juez. Y el otro recurso que nos interesa y tiene efectos diferentes, el otro recurso se llama recurso de plena jurisdicción. Este recurso es diferente porque sirve esencialmente, vamos a decir, para los litigios tipo que se relacionan con la responsabilidad. Litigios sobre indemnización de los particulares. Y el tema, bueno, el objeto de este recurso no es la protección de la legalidad. Es un recurso muy subjetivo y que tiene por objeto proteger los intereses privados de la víctima, bueno, del demandante. Entonces, cuando el tema del asunto está relacionado, tiene que ver con este recurso, se puede transigir en los efectos de lo que ha dicho el juez. Por ejemplo, si el juez pronuncia una condenación a una empresa o a la administración en el tema de la responsabilidad, las partes, la persona pública y la víctima, pueden transigir sobre el importe por ejemplo, de la indemnización, porque no hay cosa juzgada absoluta, vamos a decir. Bueno, por otra parte, hay que explicar que se prohíbe también el recurso a la transacción administrativa por su objeto ilícito cuando se comprometan también los intereses de la persona en litigio con la administración. Entonces, cambiamos de punto de vista. Nos interesa ahora el punto de vista, vamos a decir, del particular, de la persona privada que está en litigio con la administración. Y entonces, el recurso a la transacción puede ser limitado también cuando se comprometen los intereses de esta persona. Vamos a ver unos ejemplos. Así que hay que decir que cuando existe un régimen legislativo que organiza un procedimiento particular destinado a proteger los intereses de personas determinadas,
estas no pueden renunciar a él por transacción. Eso es muy claro. Lo ha dicho el Consejo del Estado en 1996 a propósito de la legislación que protege a los delegados sindicales. No se puede utilizar una transacción para que el delegado sindical renuncie para adelantado al derecho a impugnar la decisión que autoriza su despido a cambio de una indemnización económica. Sin embargo, y vamos a ver la diferencia, nada impide un acuerdo que organice las consecuencias de un despido ilegal y que se refiera a la indemnización del daño resultante. Eso también lo juzgó la Corte de Versalles en 2007. Se trataba de una transacción firmada entre el municipio y una persona despedida, cuyo objetivo era poner fin al litigio derivado de la decisión de despido disciplinario. Bueno, también en aplicación de una ley en el derecho de los contratos públicos, en aplicación de una ley de 1994, lo mismo ocurre con los litigios contractuales en los contratos públicos. Esta ley establece que no se puede renunciar al beneficio de los intereses de retraso que son debidos por la administración a su cocontractante. El Consejo del Estado dedujo entonces que era imposible transigir sobre el pago de los intereses de retraso. Y eso lo dijo en 2003 y esta jurisprudencia está vamos a decir, muy constante. Otro ejemplo de prohibiciones de transigir que resultan esta vez de la jurisprudencia del Consejo del Estado y para proteger, vamos a decir, los intereses de los particulares. Una de las más importantes se refiere a la prohibición de recurrir a una transacción para que la administración pueda adoptar una decisión individual desfavorable para su destinatario a cambio de una indemnización y de su renuncia a impugnar dicha decisión. En otras palabras, el orden público y la protección de los intereses del destinatario de la futura decisión desfavorable se oponen a que éste renuncie por adelantado a impugnar la futura decisión. En otras palabras, otra vez, no se puede renunciar de antemano al derecho a impugnar un acto individual, desfavorable, claro, que aún no se ha producido. Eso lo ha dicho el Consejo del Estado hace muchos años, en los años 40 y 50. Pero hay que subrayar que esta postura del juez es bastante criticada por parte de la doctrina. En efecto, refleja una concepción anticuada del recurso por exceso de poder, según la cual, como lo hemos visto, según la cual se trata de un recurso contencioso destinado a defender el principio de legalidad de forma objetiva y no los intereses subjetivos del demandante. En realidad, hay que admitir que hoy no está muy claro por qué se excluye aquí la transacción. De cierta manera, se trata de una medida cautelar para evitar que la administración se otorgue implícitamente el derecho, vamos a decir, a cometer ilegalidades a mansalva. Sin embargo, la cuestión de saber si el destinatario de una decisión ya dictada, lo que corresponde a una situación diferente, puede renunciar en el marco de una transacción a ejercer un recurso por exceso de poder contra dicha decisión, fue respondida por el Consejo de Estado en una sentencia de 2010 y 2009 que se llama Centre Hospitalier de Sedan. Bueno, conviene presentar este caso en detalle porque esta sentencia constituye una importante evolución de la transacción administrativa al permitir renunciar al recurso por exceso de poder contra una decisión individual mediante una transacción cuando el carácter de este recurso parecía oponerse a esta renuncia. Y lo específico es que en Francia es verdad que el recurso de poder, que es un recurso objetivo para proteger la legalidad,
este recurso puede estar ejercido sin texto. Vamos a decir que no hace falta una autorización especial, un texto, una ley especial para hacer este recurso. Está siempre abierto, vamos a decir. Y se dice, bueno, eso lo dice la jurisprudencia, que los particulares no pueden renunciar a ejercer un recurso por exceso de poder, porque el objetivo es finalmente defender la legalidad. Y entonces la decisión Centre Hospitalier de Sedan es bastante importante desde este punto de vista, lo vamos a ver. En este caso, el litigio era entre un trabajador empleado y el hospital de Sedan. El trabajador había sufrido de un accidente en 2007 que fue reconocido como imputable al servicio. Después, en 2010, se produjo nuevo accidente, pero este fue declarado no relacionado con el servicio. A continuación, el empleado del hospital pasó a estar de baja obligatoria desde la fecha del accidente mediante una decisión de 2011, de acuerdo con el dictamen de la comisión médica. Finalmente, mediante una decisión del 30 de mayo de 2013, el hospital, siguiendo el dictamen de la Comisión de Reforma, admitió al empleado a reclamar sus derechos de jubilación por incapacidad no imputable al servicio a partir de noviembre de 2012. Ahí empezó el problema. La víctima pidió al Tribunal Administrativo, por exceso de poder, utilizando el recurso por exceso de poder, pidió al Tribunal Administrativo que anulara esta decisión de jubilación, que claro que es una decisión desfavorable de cierta manera. Sin embargo, durante el procedimiento ante el tribunal, ambas partes habían firmado un protocolo de transacción que se refería en particular al recurso presentado por la víctima contra la decisión de jubilación. El protocolo establecía que las partes renunciaban expresamente a todos los procedimientos y acciones pasados, presentes, futuros, basados en la formación, la ejecución o la terminación de la relación laboral entre ellos, y que todos los litigios entre las partes quedaban definitivamente terminados. El caso se remitió al Consejo de Estado y en casación. Y este juzgó, que lo citó el Consejo de Estado, ninguna disposición legislativa o reglamentaria aplicable a los funcionarios de los hospitales, ningún principio general del derecho impide a la Administración firmar una transacción con un funcionario que ha sido objeto de una decisión de admisión a la jubilación por causa de incapacidad no imputable al servicio, por la que las partes acuerdan poner fin a todas las controversias derivadas de la emisión de esta decisión o evitar las que pudiera suscitar, incluida la solicitud de anulación de esta decisión por exceso de poder y la solicitud de indemnización de los daños derivados de su posible ilegalidad. Aplicando este razonamiento al caso que nos ocupa, el Consejo de Estado dijo, por tanto, que ninguna norma impedía firmar la transacción en cuestión, cuya finalidad era poner fin al litigio entre el trabajador y el hospital, incluida la renuncia del trabajador al recurso por exceso de poder que había interpuesto contra la decisión de jubilación. Entonces, la sentencia Centre Hospitalier de Sedan constituye una evolución notable y merece unas observaciones. Primero, como lo vemos, permite relativizar el carácter del recurso por exceso de poder que se analiza en Francia, como le he dicho, como un recurso objetivo que solo sirve para proteger la legalidad y no los intereses subjetivos del solicitante. Por eso, la sentencia
del Consejo de Estado refleja, en cierto modo, un cambio de perspectiva a favor de la subjetivación de este recurso. Segundo, sin embargo, la sentencia no sugiere que se acepte la misma solución en el caso de un recurso contra un acto reglamentario. Hay que ver que esta solución está muy limitada al caso que hemos visto. De hecho, los caracteres de estos actos reglamentarios se oponen a esta solución. Tienen efectos mucho más importantes porque tocan a mucho más personas y entonces no podemos aceptar que se renuncie a un recurso contra los actos reglamentarios, porque haría falta que cada persona tocada por el acto renunciara. Además, hay que subrayar que la administración tiene la obligación, en todo caso, en Francia, de no aplicar actos reglamentarios ilegales, que es bastante lógico, pero lo que ha dicho el juez, y que también tiene la obligación de derogarlos sin límite de tiempo. Por último, la sentencia constituye también un avance importante, ya que permite, como lo vemos, renunciar al recurso por exceso de poder en el marco de una transacción, mientras que el principio imperante era que no se puede transigir con la legalidad. Sin embargo, esta solución tenemos que relativizarla, teniendo en cuenta los siguientes elementos. Por un lado, es verdad que la decisión de jubilación por motivos de discapacidad afecta a derechos a los que el trabajador es libre de renunciar. Lo que está en juego es su libertad profesional. Por lo tanto, le corresponde decidir si las concesiones recíprocas previstas son suficientes para compensar la violación de su libertad profesional. Si, por el contrario, el derecho sustantivo en juego es indisponible, por ejemplo, hablamos del derecho a la vida, se descarta la posibilidad de renunciar al recurso contra la decisión que impacta este derecho. Por otro lado, la renuncia al recurso por exceso de poder en el caso del Hospital de Sedan es real, pero, como hemos visto, solo se refiere a un acto individual ya producido. Así se respeta el consentimiento y la información del destinatario del acto. No renuncia ciegamente por adelantado a impugnar una decisión que aún no se ha tomado y de la que no conoce ni el contenido ni los efectos. Se nota también que el objetivo de la transacción firmada, en este caso muy especial, no es permitir la derogación general a un régimen legal de orden público. No se trata de derogar a un procedimiento legal de jubilación obligatoria a cambio de una suma de dinero, lo que probablemente sería ilegal. En realidad, se trata de permitir que el funcionario y la administración organicen las modalidades de liquidación de las consecuencias derivadas de la decisión de jubilación en este caso, y decisión aceptada por el agente. Entonces, hay que subrayar que la transacción así realizada no permite, como lo leemos a veces, no permite a la administración comprar, entre comillas, una ilegalidad. Esta crítica es muy exagerada. De hecho, la transacción por la que el funcionario renuncia a impugnar la jubilación a cambio de una cantidad de dinero permite a la administración evitar el peligro judicial y sus consecuencias. Es cierto que la transacción permite que un acto que puede ser ilegal permanezca en el ordenamiento jurídico, pero esto no es tal como para hacer que la transacción sea ilegal en vista de su objeto. Es decir, que el juez que conoce del asunto es, ante todo, el juez de la validez de la transacción y no del acto objeto de esta transacción. En este sentido, le corresponde comprobar que las concesiones hechas por las partes son recíprocas y equilibradas.
Volveremos sobre este punto más adelante, pero digámoslo de inmediato. Es difícil ver que ganaría el orden público si la administración, en ausencia de un acuerdo, se viera obligada a reincorporar al funcionario tras la anulación de la decisión o a pagarle una pensión vitalicia. Bueno, vamos a ver las otras condiciones de fondo de la transacción que también son bastante importantes, las concesiones recíprocas y equilibradas. La exigencia de concesiones recíprocas es un criterio esencial para la validez de los acuerdos. En cuanto a la transacción administrativa, este requisito apareció rápidamente en la jurisprudencia administrativa, es decir, en una sentencia de 1893. De hecho, el carácter contractual de la transacción implica que las partes se hagan concesiones recíprocas. Sin embargo, como lo hemos dicho, la transacción administrativa se distingue de la transacción de derecho común por el hecho de que se exige las concesiones recíprocas sean equilibradas. Este requisito adicional se explica simplemente por el hecho de que está en juego el interés general y que la transacción dará lugar al pago de una suma de dinero público. Asimismo, es conveniente garantizar el buen uso de los fondos públicos y el respeto de un principio fundamental de derecho administrativo, según el cual no se puede condenar a la administración a pagar una suma que no debe. Bueno, hay que decir que es un principio bastante lógico. Nadie puede ser condenado a pagar una suma que no debe. Pero esta expresión quiere decir que las personas públicas no pueden conceder donaciones. Eso lo dijo el Consejo de Estado, hace muchos años, en 71, y hace algunos años, en 2002, en su famosa sentencia Layleroy. La transacción, entonces, no puede, lo vamos a ver, no puede permitir donaciones de la parte de las personas públicas. Entonces, en consecuencia, el juez controla de forma específica el carácter equilibrado de las concesiones otorgadas por la persona pública. Y parece, por un lado, que el juez valora el equilibrio de la operación globalmente y no punto por punto o concesión por concesión. Y por otro, que solo cuando las concesiones otorgadas son claramente desproporcionadas, la operación es nula. Tras haber examinado las condiciones de la transacción, vamos a presentar en la tercera parte ahora sus efectos jurídicos. En este punto podemos distinguir los efectos clásicos de la transacción y los efectos más originales de la transacción administrativa, efectos que están relativos con la homologación, con el sistema de la homologación. En respecto a los efectos clásicos de la transacción, se trata del efecto extintivo de la transacción y de la autoridad de la cosa juzgada. Según el artículo 2052 del Código Civil, en su redacción original, las transacciones tenían entre las partes autoridad de cosa juzgada en última instancia. Esto significa, naturalmente, que una vez concluida una transacción, una de las partes del acuerdo no puede dar marcha atrás en lo que se ha concluido contractualmente. Esto, claro, es la manifestación más evidente del efecto extintivo de la transacción y de la autoridad de la cosa juzgada. La ley de 2016 sobre la modernización de la jurisdicción modificó la redacción inicial de este artículo del Código Civil en un sentido más explícito. La transacción impide a las partes iniciar o continuar un procedimiento judicial con el mismo objeto. Este efecto extintivo se traduce, en primer lugar, en el desistimiento de las partes de la transacción si ya han interpuesto una acción ante el tribunal. Además, las estipulaciones de la transacción pueden considerarse expresamente como un desistimiento si están redactadas en estos términos.
Así, no se admite una solicitud que se refiera al mismo asunto que dio lugar a la transacción. Por ejemplo, en el caso de reclamaciones de indemnización. Entonces, si la transacción se produce durante el curso del procedimiento, el objeto del litigio desaparece y ya no hay razón para que el juez se pronuncie. Sin embargo, en todo caso, el juez comprobará si se ha producido realmente un acuerdo para admitir que todo o parte del litigio que se le ha sometido sea extinguido por un acuerdo entre las partes. También es necesario que se presenten al juez los documentos que demuestren que el demandante ha sido realmente satisfecho. Y si la transacción no especifica claramente el litigio que el protocolo transaccional debe extinguir, se corre entonces el riesgo de que no sea posible oponerse a cualquier acción judicial de la otra parte del protocolo. Eso lo dijo también hace poco el Consejo del Estado en 2008, en una sentencia Ville de Paris. Pues lo cierto, sin embargo, es que tenemos que especificarlo, es que lo que se aplica a las partes vinculadas por la estipulación del contrato de transacción no se aplica a los terceros y no puede ser invocada por estos, como lo dice, especifica el artículo 2051 del Código Civil. Por último, aunque tiene autoridad de la cosa juzgada entre las partes, la transacción administrativa no se beneficia de las medidas de ejecución previstas por el Código de Justicia Administrativa y en particular del procedimiento de multa. No obstante, el contrato de transacción es ejecutable sin ningún obstáculo, en particular las normas de contabilidad pública. Eso lo especificó el Consejo de Estado en la sentencia Laille-Rose de 2002. Entonces, hay que entender esto. La transacción produce efectos de cosa juzgada, pero no pueden estar utilizados los mecanismos de multas, por ejemplo, que tiene a su disposición el juez cuando juzga de manera normal. Pero dice el juez, no obstante, el contrato es ejecutable. No hace falta nada más que ejecutar, aplicar la transacción y normalmente no hay obstáculos, en particular las normas de contabilidad pública. Insisto en este tema porque lo vamos a ver, es un problema bastante gordo y que ha necesitado, por ejemplo, el recurso a la homologación. Eso dicho, entonces, las dificultades de ejecución de la transacción que las partes pueden encontrar, sobre todo cuando se exige a la administración el pago de sumas de dinero, ha llevado entonces a desarrollar la práctica de la homologación de la transacción que produce, vamos a ver, otros efectos más originales, más fuertes. En efecto, para reforzar los efectos del acuerdo firmado por las partes, estas pueden solicitar al juez la homologación de la transacción. Vamos a decir que esta formalidad permite garantizar, de cierta manera, la validez del acuerdo para darle plena eficacia. Entonces, hay dos maneras de pedir al juez administrativo que apruebe el acuerdo. O en el marco del procedimiento jurisdiccional o en margen de cualquier procedimiento jurisdiccional. En primer lugar, la solicitud de homologación de una transacción firmada puede ocurrir en el marco del procedimiento jurisdiccional. En efecto, desde hace tiempo se acepta que el juez administrativo pueda tener en cuenta un acuerdo firmado por las partes en paralelo al procedimiento jurisdiccional entre ellas. En este caso, las partes pedirán al juez que haga constar en su resolución el acuerdo al que han llegado. El juez deberá hacer constar la falta de necesidad de pronunciarse sobre el litigio o, en el caso de que la parte solicitante hubiera subordinado su desistimiento a la aprobación de la operación,
hacer constar este desistimiento. Esta solución fue aceptada por el Consejo del Estado hace muchos años en la sentencia Mergui de 1971 y desde entonces ha sido confirmada. Podemos hablar de una sentencia de 2008, Société Coupe Afemag, y otra sentencia de 2014. El Consejo de Estado ha especificado las condiciones de este tipo de homologación. En primer lugar, recuerda el principio, que el acuerdo tiene autoridad de cosa juzgada entre las partes y que es ejecutable sin ningún obstáculo. En particular, las normas de contabilidad pública. Entonces, empieza por recordar este principio. Después, especifica que, no obstante, las partes de un procedimiento en curso ante el tribunal pueden solicitar a este que apruebe un acuerdo por el que pongan fin al litigio inicialmente planteado. En este caso, corresponde entonces al juez controlar que las partes consienten efectivamente la transacción, que el objeto de la transacción es lícito, que no constituye una donación por parte de la persona pública y que no desconoce otras normas de orden público. Por último, el Consejo de Estado especifica los efectos de la decisión del juez. Si se aprueba la transacción, el juez debe declarar que no procede pronunciarse sobre el recurso o, si la parte solicitante ha condicionado su desistimiento a la aprobación de la transacción, notificar este desistimiento. En segundo lugar, bastante más original, la solicitud de la homologación de una transacción firmada puede ocurrir al margen de cualquier procedimiento judicial. En efecto, de forma más original se planteó esta cuestión porque el contexto, en este caso, no es el mismo que antes. En el primer caso visto, el juez conoce de un recurso y durante el proceso las partes firman una transacción para terminar el litigio. Es bastante lógico que pidan al juez que tome nota de este acuerdo solicitando que homologue la transacción para asegurar su validez de una vez por todas. En el caso que nos ocupa, la situación es diferente. El juez no ha conocido de un recurso contencioso y las partes han llegado a un acuerdo. Por lo tanto, parece sorprendente pedir al juez que apruebe el acuerdo cuando el objetivo de esta técnica es precisamente evitar ir al juicio. Además, se sabe que el acuerdo es vinculante entre las partes. En otras palabras, estas tienen que aplicar la transacción, por lo que la utilidad de este método de homologación era cuestionable. Sin embargo, la cuestión se planteó para extraer las consecuencias de una realidad práctica que revela dificultades en la ejecución de las transacciones, especialmente en el contexto de los contratos públicos. Aunque se ha llegado a un acuerdo para poner fin a un litigio relativo a la ejecución del contrato, el contable público se niega a pagar el importe que se le debe al cocontratante de la administración, en particular porque piensa que la base jurídica de esta obligación de pago no le parece sólida. Este tipo de situación es problemática porque el rechazo del contable a pagar es el resultado de normas específicas de contabilidad pública, normas independientes, vamos a decir, y también se explica por la responsabilidad personal del contable en caso de ilegalidad. Es decir, que el contable público se protege rechazando el pago previsto en la transacción. Entonces, para solucionar este problema, se imaginó que la transacción fuera aprobada por el juez para darle la solidez jurídica que le faltaba y proteger al contable. Y hacemos el link con la reforma de que hablamos al principio, la reforma de las comisiones en el tema de las transacciones.
hemos creado esas comisiones para evitar este tipo de dificultades, vamos a decir. Entonces, la solución de la homologación estaba pensada para solucionar los problemas de que hablamos, claro. Pero el Consejo del Estado no se había pronunciado de manera muy clara sobre este tema, mientras varios tribunales lo habían hecho y habían aceptado el sistema de la homologación directa ante el juez. Entonces, al ser preguntado sobre la posibilidad de recurrir directamente al juez para aprobar una transacción, el Consejo de Estado la admitió en su sentencia de 2002, la Legos, que es una sentencia, lo vemos, muy importante. Sin embargo, se trata solo de, hay que decirlo, se trata solo de un reconocimiento subsidiario, ya que esta facultad solo se admite en casos concretos. En efecto, el Consejo de Estado recuerda el principio que la transacción tiene autoridad de cosa juzgada entre las partes y que es ejecutable sin que las normas de contabilidad pública sean un obstáculo. Eso empieza por este principio. Por lo tanto, como norma general, las solicitudes realizadas directamente al tribunal para aprobar un acuerdo son inadmisibles. Por otro lado, dicha solicitud es admisible, entre comillas, en interés general en dos casos. Primer caso, cuando la conclusión de una transacción tiene por objeto remediar una situación como la creada por una anulación o la constatación de una ilegalidad que no puede regularizarse. Este caso se refiere a la situación de resolución de las dificultades causadas por la anulación de contratos públicos. La sentencia del Consejo de Estado menciona expresamente esta situación. Cuando hay una anulación de un contrato público y que no se puede regularizar esta situación, podemos imaginar utilizar la transacción y la homologación. La segunda hipótesis que imagina el Consejo del Estado es cuando la ejecución de la transacción encuentra, dice, dificultades particulares. Bueno, esta segunda hipótesis es más amplia y parece abarcar todos los casos en los que la actuación de terceros en la transacción puede obstaculizar la ejecución de la transacción, sobre todo teniendo en cuenta que éste no dispone de las modalidades de ejecución forzosas previstas en el Código de Justicia Administrativa. Sin embargo, el problema es que esta noción de dificultades particulares es bastante complicada a definir, a imaginar. Y, sin embargo, el juez tuvo la oportunidad de recordar que el rechazo de pago opuesto por el contable no constituye una dificultad particular para admitir la solicitud de homologación. Eso lo dijo, por ejemplo, la Corte de Douai en 2006. Entonces, vamos a decir que el juez administrativo no considera como una dificultad particular el rechazo de pago opuesto por el contable, porque siempre tiene como norma imperante, la ejecución automática de la transacción. Entonces vemos aquí que hay un problema, porque si no se puede utilizar la homologación en este caso y que el contable público no quiere pagar, estamos bloqueados. Bueno, del mismo modo también hay que decir que el hecho de que el contable público requiera la aprobación de la transacción para realizar una operación contable no es suficiente para justificar la condición
relativa a la existencia de una dificultad particular. Entonces vemos que hay un problema con esta noción de dificultad particular y que seguramente que la solución estaría extender a todas las transacciones el sistema de las comisiones de que hemos hablado, porque por eso sería más sencillo darle plena fuerza a la transacción sin solicitar el juez con la homologación. Total que al final el Consejo de Estado ha establecido varias condiciones de admisibilidad de la homologación por remisión directa al juez. El juez primero debe comprobar que las partes han consentido realmente la transacción. Bueno, en segundo lugar, el tribunal puede conocer una solicitud de homologación ya concluida y no un proyecto. Es decir que, por ejemplo, cuando el contrato de transacción debe someterse a la aprobación de la asamblea deliberante de una persona pública local, se puede solicitar al tribunal solamente después de esta aprobación y no antes. Este requisito se explica por hecho de que el juez no es un asesor jurídico y no puede intervenir solamente cuando la transacción ya está preparada, ya está hecha, vamos a decir. Y luego, para acabar sobre este tema, se planteaba la cuestión del papel del juez, al que se remite directamente la solicitud de la homologación. ¿Qué tiene que juzgar? ¿Cuál es su papel cuando está así solicitado? Bueno, como es lógico, el juez, antes de aprobar la transacción, tendrá que realizar el mismo control del contenido de la transacción que cuando se le pide que se pronuncie sobre la legalidad del acto que la autoriza, o cuando se le pide en el curso del procedimiento que sancione una transacción firmada entre las partes, o cuando se le presenta un recurso por parte de terceros contra la propia transacción. Y hablaremos luego de este tipo de recurso. Entonces, el juez de la homologación tiene que comprobar, que controlar la transacción misma. Por lo tanto, como lo subraya el Consejo de Estado, el objeto de la transacción debe ser lícito, no debe constituir por parte de la persona pública una donación y no debe desconocer ninguna norma de orden público. Bueno, en definitivo, si el juez aprueba el acuerdo, este tiene entonces la autoridad relativa de la cosa juzgada y puede ser ejecutado con las medidas que el juez tiene a su disposición. Vamos a decir que el juez puede multar la parte que no aplica la transacción. Eso es la diferencia con el sistema sin homologación, vamos a decir. Entonces, llegamos ahora a la cuarta y última parte de nuestra intervención, la cuestión de la impugnación de la transacción administrativa. Bueno, para presentar las cosas, espero de manera sencilla, podemos decir que la transacción administrativa puede ser impugnada ante el juez administrativo. De manera general, la verdad es que el juez administrativo puede conocer de diferentes maneras las cuestiones relativas a las transacciones administrativas. Así, por ejemplo, el juez, como lo hemos visto, el juez administrativo puede pronunciarse en primer lugar sobre la legalidad del decreto que autoriza un establecimiento público del Estado a firmar una transacción. Eso era el caso Secaldi-Remo, de que hemos hablado antes. En este caso, sin embargo, hay que decir que el juez no revisa la legalidad de la transacción en sí, sino solo el decreto de autorización y sanciona al final los posibles defectos de este, pero no de la transacción. Por otro lado, por ejemplo, el juez puede ser requerido por el prefecto, el representante del Estado en el departamento. Puede ser requerido de un recurso contra la deliberación de una autoridad local que autoriza
al ejecutivo local a firmar la transacción. Entonces el juez puede controlar no solo los defectos inherentes a la deliberación, por ejemplo, la mala información de la asamblea, sino también la legalidad de la transacción en sí misma, ya que ésta se refleja en la deliberación. Pero nos parece más interesante especificar que la impugnación de la transacción puede ocurrir en un marco particular que el Consejo de Estado ha precisado, ha especificado, según provenga de terceros en la transacción o de las propias partes. En otras palabras, hay que señalar que cuando el contrato de transacción es un contrato administrativo, y vamos a decir que es, en principio será un contrato administrativo, existen ahora dos formas de impugnarlo directamente. Entonces vemos la diferencia, es que hemos hablado hasta ahora de los recursos que pueden estar dirigidos contra la transacción, pero a través de un decreto de autorización o a través de la autorización de la Asamblea Deliberante. Ahora hablamos de un recurso que está dirigido directamente contra el contrato de transacción. Y eso es bastante nuevo, hay que especificarlo. En la primera forma, el Consejo del Estado ha juzgado en una sentencia de 2014, una sentencia muy importante en el derecho contencioso de los contratos públicos, que se llama Département du Tarn et Garonne, ha juzgado de forma general que los terceros de los contratos, como los contribuyentes locales, el prefecto o los concejales o otros terceros, por ejemplo, los competidores al contrato que han sido eliminados, ha dicho entonces, ha juzgado que esos terceros podrían, en determinadas condiciones, impugnar directamente los contratos administrativos en el marco de un recurso de plena jurisdicción. Y es una mini revolución en el derecho administrativo francés, porque esto estaba antes casi imposible. Permitir a los terceros que ataquen, que requieran al juez administrativo de esta manera. Entonces, cuando se presenta este recurso, el juez debe valorar la gravedad de los defectos del contrato y sus consecuencias. Así puede tomar varias decisiones. Puede considerar que los vicios que vician el contrato no impiden continuar su ejecución, si no son muy graves, o puede invitar a las partes a tomar medidas de regularización del contrato. Puede finalmente, para los vicios más graves, pronunciar la rescisión del contrato solamente para el futuro. O sanción, la decisión más fuerte, o puede pronunciar la anulación total o parcial si el contrato tiene un contenido ilícito o si está afectado por un vicio del consentimiento. Esta jurisprudencia, que se refiere de manera general a todos los contratos administrativos, se aplica también a los contratos de transacción, siempre que tengan, claro, carácter administrativo. Así pues, en el marco de este recurso directo contra la transacción, el juez debe examinar su validez y, en particular, el requisito relativo a la licitud de su objeto y el consentimiento de las partes. Y bueno, sin entrar en detalles, hace poco la Corte de la ciudad de Douai, en el norte de Francia, ha juzgado una transacción de esta manera, a través de este recurso en 2020. En la segunda forma y la última, la impugnación del contrato de transacción puede venir de las partes ellas mismas. Eso fue juzgado por el Consejo del Estado unos años antes de la sentencia Tarn et Garonne, en otra sentencia que se llama Ciudad de Béziers, en el sur de Francia, del año 2009. Esta decisión también es muy importante porque
cambia de perspectiva el derecho de los contratos públicos en Francia, de los contratos públicos en Francia. Es decir, que lo que dice el juez de manera general es que los contratos públicos tienen que sobrevivir. Hay que evitar la anulación total de un contrato, porque lo que importa más es la lealtad de las partes y la continuación del contrato. No podemos anular un contrato por cualquier vicio, vamos a decir. Y las partes no pueden así pelearse sin tener en cuenta el principio de lealtad. Entonces, el Consejo de Estado organizó la forma en que el juez debe resolver el litigio que puede oponer la administración a su cocontratante a propósito de un contrato administrativo con el objetivo de aplicar el contrato y no resolver el problema de ejecución del contrato de manera extracontractual, vamos a decir. Entonces, resulta de la decisión que cuando las partes someten al juez una controversia relativa a la ejecución del contrato que las vincula, corresponde en principio a este, teniendo en cuenta, como lo digo, en cuenta la exigencia de lealtad en las relaciones contractuales, aplicar al contrato. Sin embargo, solo en el caso de que el tribunal constate una irregularidad invocada por una de las partes o planteada de oficio relativa a la ilicitud del contenido del contrato o a un vicio especialmente grave relativo en particular a las condiciones de las que las partes prestaron su consentimiento, el tribunal deberá anular el contrato y no podrá resolver el litigio aplicando el contrato. En este caso, entonces, el conflicto, como lo decía, se resuelve de forma extracontractual. Pero eso es muy excepcional. El principio, lo repito, es que las partes tienen que aplicar el contrato y el problema, la dificultad de ejecución debe resolverse aplicando el contrato. Entonces, en aplicación de estos principios, el juez administrativo puede ser requerido por una de las partes de la transacción administrativa en caso de dificultad de su ejecución. Es que estamos en una situación bastante complicada. Tenemos un contrato o un asunto que lleva un problema, las partes contratan una transacción y tienen un problema de ejecución de la transacción y entonces van a ver el juez para que diga cómo aplicar o no aplicar la transacción. Y eso también lo hizo la Corte de Versalles en la sentencia de 2017 sobre el contrato que unificaba la Universidad de Paris-Ouest-Nanterre y el Instituto de Gestión para organizar unas formaciones conjuntamente. Y entonces el juez fue requerido para resolver el litigio relativo a la aplicación de la transacción y dijo, bueno, que la verdad es que la transacción estaba manchada por una irregularidad muy grave porque estaba en causa el consentimiento. Entonces, el juez dijo que no se podía aplicar la transacción y no se podía resolver el litigio al nivel o con el contrato. Bueno, llegamos al final de esta presentación y solo para concluir quiero hacer una última observación. Notamos que la transacción es una técnica contractual, vamos a decir, que se está perfeccionando en términos de litigio y cuyo régimen jurídico ha evolucionado para garantizar su seguridad jurídica. Pero también se ha hecho mucho más complicada. Vemos que hay unos problemas que se plantean y no tenemos todas las respuestas, ¿no? Sin embargo, constatamos que sigue un modo bastante
sigue un modo, vamos a ver, alternativo, cuyo éxito sigue bastante limitado. No tenemos, no tenemos no somos muy acostumbrados a utilizar este modo de alternativo, pero a ver si las reformas de 2018 van a fomentar esta técnica. Bueno, hemos acabado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antoine. La verdad es que ha sido muy provechosa la exposición porque en realidad nos ha permitido tener una visión muy integral de esta práctica que, como bien decís, está, digamos, siendo implementada mediante múltiples controles, pero me llamó la atención que a pesar de eso mencionaste que habían varias decenas de miles. Varias decenas de miles de transacciones al año. Sí. Me parece que es una evidencia de que aún siendo complicado, difícil, pesado el procedimiento, lo cierto es que sí se practica bueno, en una cantidad que no es despreciable, sobre todo por los temores que siempre existen de acudir a estas instancias. Me llamó mucho la atención que pues se trata de algo que ciertamente es difícil, pero a pesar de eso, pues el número no es despreciable. ¿Cómo lo podrías interpretar? Bueno, la verdad es que intenté buscar las cifras más finas, ¿no? Pero los últimos que he encontrado son bastante así generales. Entonces, se dice que hay más o menos docenas de miles de transacciones administrativas. ¿Cómo lo explico? Bueno, creo que el sistema básicamente es bastante sencillo. La transacción es un contrato y como cada contrato contratamos cada día. La administración pasa contratos, concluye contratos bastante más complicados, ¿no? Y básicamente es un contrato sencillo, es una técnica sencilla. Lo que veo es que el objeto de la transacción, el objeto bastante limitado, ¿no? Que no se puede, por ejemplo, la última límite es concluir una transacción sobre la legalidad. Bueno, porque la sentencia Centre Hospitalier de Sedan es una sentencia, es un ejemplo único, vamos a decir. Entonces, eso es un límite bastante importante y para revolucionar un poco la cosa y para fomentar el recurso a la transacción, parece que tendríamos que tener otro punto de vista sobre el recurso por exceso de poder. Y si seguimos así con una visión bastante antigua, ¿no? de este recurso, vamos a matar a la transacción, no vamos a desarrollarla en este carril, vamos a decir. Pero la verdad es que hay muchas transacciones en la responsabilidad. El contencioso de la responsabilidad de la administración es lo más importante. Responsabilidad hospitalaria y en mercados públicos, por ejemplo, que en este tema de los contratos públicos, mercados públicos que llamamos, también hay técnicas técnicas muy especiales para desarrollar otro modo de resolución de los litigios. Por ejemplo, en el código francés de los mercados públicos está previsto antes de ir al juez, de solicitar al juez, está privilegiado la vía amistosa, con comisiones especializadas que intentan arreglar los problemas. Entonces, creo que eso es la primera razón, el tema del recurso por exceso de poder. El otro problema que veo
es que, como le hemos visto, es el rechazo del contable público pagar lo que se tiene que pagar en la transacción. Y eso es muy complicado porque son dos leyes, dos normas, dos mundos normativos diferentes. Hay el mundo contractual que dice la administración tiene que pagar, y el mundo del contable público, las leyes de la contabilidad pública que dicen no puedes pagar si tienes dudas sobre la solidez jurídica del contrato. Y eso es casi un reflejo del consejo del contable público. Para protegerse, para no ser responsable, no firma o no autoriza el pago de la transacción. Y por eso la homologación fue imaginada para evitar este problema. Pero total que el juez ha dicho no es una dificultad particular, especial para fomentarla o para utilizar la transacción. Y por eso creo que si queremos desarrollar más la transacción administrativa, tendríamos que extender o imaginar el sistema de las comisiones que acaban de ser creadas al nivel del Estado, al nivel de todas las administraciones. Eso me parece la única forma para que el contable público no rechace el pago, ¿no? Entiendo. Sí, de hecho eso quería comentar porque si logré comprender correctamente, se dan dos situaciones. La situación en la cual la transacción se da, digamos, llamamos acá intraprocesal. Uh-huh. Está el litigio Sí, abierto, y en el marco de ese litigio las partes lo resuelven el conflicto mediante una transacción, y esa transacción se pone en conocimiento del juez, del tribunal, que a su vez homologa. Bueno, sí. ya no homologar, pero por lo menos se pronuncia y eventualmente homologaría. En ese caso es que la ejecución de esa transacción podría ser similar a la ejecución de una sentencia adoptada por alguno de los jueces. Sí. Tribunales competentes, con las ASTRANT y todas las figuras que existen en caso de renuencia a cumplir. El problema está en los casos en que la transacción es extraprocesal, el juez no considera que sea homologable porque no está entre los supuestos y se da el incumplimiento o el contable rechaza. Porque me parece que en ese supuesto lo que quedaría es alegar un incumplimiento contractual e ir a la vía judicial, ¿verdad? Finalmente ir a donde no se quería ir. Me parece, entendí bien, nada más si me aclarás si eso es la situación. Sí, eso es. Lo has perfectamente resumido. Eso es el problema. Es más fácil contratar una transacción durante el procedimiento judicial, porque claro que ya el asunto ya está ante el juez, y entonces es una manera de terminar el problema. Es mucho más complicado cuando no hay, cuando la transacción se hace en margen del proceso. Porque la manera de darle fuerza ejecutiva como una sentencia del juez sería la homologación, y ya hemos visto, es bastante complicado. Entonces, eso también plantea el problema de la homologación. Es que el juez administrativo, el Consejo del Estado, admitió la homologación durante el procedimiento judicial, y ha mirado la transacción extrajudicial mucho más como una cosa muy rara, ¿no? Y es que de cierta manera se entiende, porque claro que la transacción es un procedimiento, es una técnica que no requiere la intervención del juez. Entonces, si vamos al juez con una transacción para una homologación, le damos trabajo al juez, ¿no? Le pedimos más que lo que habíamos imaginado, ¿no? Correcto.
Y para terminar, quería comentarte una lectura que hago desde lejos y probablemente no sea correcta, pero de pronto encuentro en esto, no solo en la transacción, en cualquier otro de los mecanismos no jurisdiccionales de solución de los conflictos, de algún modo encuentro como una posición del Consejo de Estado a ratos contradictoria, porque pues estudié, conocí en su momento el informe del año 93, creo que fue de comment régler autrement le conflit, donde impulsa con mucha fuerza las alternativas no jurisdiccionales. Por ahí estudié también un discurso creo que ya no es el vicepresidente del Consejo de Estado, en un estudio más reciente de los años 2010, 2011, por ahí, donde de nuevo se impulsa. El Consejo Europeo tiene un acuerdo donde impulsa esto, pero cuando le corresponde al Consejo de Estado pronunciarse, sigue haciéndolo como en los tiempos la Ferrea, ¿verdad? De interdicción del arbitraje y de toda la resolución no jurisdiccional. Entonces, de algún modo veo como señales. Por otro lado, el legislador creo que ha hecho de algún modo su tarea con varias normas, pero siento la resistencia a ultranza del Consejo de Estado cuando ya actúa como juez, ¿verdad? Y reclama su espacio y no quiere de ningún modo cederlo, o lo ha cedido muy poco a poco, como goteo, ¿verdad? No sé si allá tendrán la misma lectura a nivel doctrinal. Sí. Por lo menos es la mía desde con un océano de por medio, ¿verdad? Puede ser muy imprecisa. No, tienes absolutamente razón. Es que, bueno, esa visión de, bueno, ¿cómo decir? Las posiciones así dentro bueno, del Consejo de Estado siempre han existido, ¿no? Siempre hubo unos jueces más modernos, vamos a decir, que tienen una visión más moderna del recurso por exceso de poder y otros más atados o una visión, no diría atrasadas, pero antiguada, ¿no? Pero creo que últimamente para preparar la intervención he leído un papel de un que te podría mandar si quieres, de un juez del Consejo de Estado que da su visión de la transacción, sobre todo sobre el tema del recurso por exceso de poder, para cuando la transacción está relativa a una decisión individual, ¿no? Y explica bastante bien, ¿no? Con una visión muy larga de lo que podríamos fomentar, modificar, desarrollar y en una visión muy moderna del recurso por exceso de poder. Es que esta visión que consiste en decir es un recurso objetivo para defender la legalidad y no tiene nada que ver con los intereses privados del demandante es totalmente atrasadas. Y ya que, por ejemplo, en el derecho urbanismo, en el contencioso urbanismo, eso ya ha desaparecido. Es que la transacción está prevista, por ejemplo, en el Código del Urbanismo, de manera mucho más sencilla, vamos a decir. Entonces, sí, hay este problema de visión diferentes al interior del Consejo del Estado. Y como lo dices, el legislador ha hecho sus esfuerzos, ¿no? Pero falta unos y creo que, por ejemplo, la mediación parece ser también otra forma de resolución ante el tribunal, que es un sistema que se puede practicar ante el tribunal administrativo, pero también me parece que el legislador hace esfuerzos, pero también puede complicar un poquito la cosa a veces. Por ejemplo, este sistema de las comisiones ministeriales es un esfuerzo, pero
hay que ver cómo se va a hacer en la práctica, porque también hay zonas de penumbra, ¿no? Sí, sí. Sí, hay como un intento, quiero, pero también no quiero o me da temor, ¿verdad? Porque de Sí, algún modo sí se ven muchos controles y pues es lógico, ¿verdad? Son institutos que vienen a cuestionar bibliotecas enteras, siglos de decir algo que de pronto se da uno cuenta que, pues que tal vez no era tan cierto y que había forma de superarlo y eso no es fácil, pero bueno, precisamente es el objetivo de este foro que dichosamente ha contado con tu participación. Creo que ha sido una exposición muy amplia, muy rica de información que denota que hiciste un esfuerzo para informar y eso lo agradecemos muchísimo porque pues contribuye para ver si acá de este lado del mundo también tomamos nota de esos ejemplos, en este caso del modelo francés. Así que muy, muy agradecido, Antoine. Te nada. puedo asegurar que no es la primera, pero no la última invitación. Bueno, muy Así, bien. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Aldo, por tu invitación y este intercambio que me parece muy interesante. A ver si seguimos así. A bientôt, a bientôt. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.